Hoy, armados con lo que hemos aprendido, sumergiremos nuestros ojos en lo más pequeño y lo más grande, lo más tranquilo y lo más tempestuoso. De estos agujeros, estas estrellas negras, estos abismos, estos embudos de los que todo el mundo ha oído hablar, pero que nadie verá nunca, al menos directamente. Porque siempre estaremos reducidos a observarlos a través de los efectos que su existencia produce en su entorno. Estos cuerpos de oscuridad absoluta, capaces de engullir y retener todo, incluyendo la luz, fueron imaginados desde el siglo XVIII. Luego predicho y descrito en detalle por la relatividad general, antes de ser descubierto en gran cantidad en el universo. En teoría, cualquier cuerpo, incluso de masa extremadamente pequeña, puede formar un agujero negro. Para ello, es necesario reunir y compactar en un punto suficiente materia para superar una densidad crítica que curve el continuo espacio-tiempo, hasta el punto de que nada, ni siquiera la luz, pueda escapar de él. Así, podrías obtener un agujero negro comprimiendo toda la materia de nuestro planeta en un volumen del tamaño de una pequeña canica. La masa total del Sol en una esfera de aproximadamente 3 kilómetros de radio. O comprimiendo la totalidad de tu cuerpo en un volumen del orden de una 10.000.000.000ª parte de un protón. Cada vez obtendrías un agujero negro. Sin embargo, solo conocemos un único fenómeno astrofísico en el universo actual que pueda crear las condiciones para engendrar estos monstruos del espacio. El colapso gravitatorio de estrellas enormes. Estrellas que, siendo demasiado masivas una vez que llegan al final de su vida, se encuentran incapaces de mantener su equilibrio y colapsan sobre sí mismas por su propio peso, hasta el punto de concentrar y aplastar la materia en el centro con tal fuerza que se alcanza un punto de no retorno, se alcanza una densidad crítica. En lugar del corazón de la estrella aplastada, se forma entonces un residuo de superestrellas, en cuyo centro se encuentra, en la oscuridad absoluta, una singularidad gravitacional que concentra prácticamente toda la masa del astro. Alrededor del límite de la extensión espacial del agujero, llamado horizonte de eventos, se dibuja la frontera entre el resto del universo y lo que, habiendo pasado este límite, permanecerá prisionero para siempre. Estos agujeros negros, llamados estelares, se forman por el colapso de estrellas con una masa superior a 3 veces la del Sol. Y no tienen nada de excepcional, porque se estima que su número es de más de 100 millones solo en nuestra Vía Láctea. Y hemos podido identificar una buena decena en nuestro vecindario. El más cercano de ellos está a unos miles de años luz de nosotros, dentro de un sistema triple. Porque los agujeros negros no necesariamente están solos. A veces tienen como compañera una estrella, o incluso orbitan unos alrededor de otros. En 2015, la fusión de 2 agujeros negros estelares de unas 30 masas solares cada uno hizo vibrar el espacio, emitiendo ondas gravitacionales cuyo paso pudimos detectar en la Tierra. Tendemos a representar mentalmente estos astros perfectamente opacos, como pequeños agujeros de dimensiones exigentes y compactos. Excepto que su tamaño, el límite del negro absoluto y total, y que corresponde al radio del horizonte de los eventos, es proporcional a su masa. Y dado que ésta puede ser enorme, los agujeros negros no necesariamente son pequeños. Los más ligeros entre ellos, que concentran la masa de unos 3 soles en una esfera de casi 18 kilómetros de diámetro, efectivamente lo son. Pero en el cosmos encontramos agujeros negros llamados intermedios, que, con su masa de miles de veces la de nuestro Sol, poseen dimensiones que comienzan a ser considerables. Así, un espécimen de 2000 masas solares posee un radio de eventos aproximadamente igual al de nuestro planeta. A 24.000 masas solares, su tamaño será del orden de Júpiter. En cuanto a aquellos que son aún 10 veces más pesados, son tan voluminosos como nuestra estrella. El origen exacto de estos monstruos espaciales aún se debate. Se han vuelto tan masivos al ingerir nubes de gas y polvo, estrellas fusionándose con otros agujeros negros. ¿Esto por miles de millones de años sin cesar? ¿O se formaron a partir del colapso de hipotéticas estrellas de varios miles de masas solares al principio de la historia de nuestro universo? La pregunta sigue abierta, al igual que la de la formación de los agujeros negros, llamados supermasivos, que, como su nombre lo sugiere, poseen masas descomunales, de varios millones a varios miles de millones de veces las de nuestro Sol. Estos titanes oscuros ciertamente han contribuido en gran medida a darle a nuestras galaxias su forma y serán algunos de los últimos objetos en desaparecer del cosmos.
Los más imponentes entre ellos pueden alcanzar dimensiones verdaderamente astronómicas al concentrar la masa de una pequeña galaxia en un volumen del orden de nuestro sistema solar. Así, el agujero negro Holmberg 15A, cuya masa se estima en 40.000 millones de veces la de nuestra estrella, mide 118.000 millones de kilómetros de radio, es decir, 20 veces la distancia promedio del Sol a Plutón. Estos monstruos supermasivos nos recuerdan que no todos los agujeros negros son extremadamente densos, por extraño que parezca. Incluso los más ligeros que conocemos, con sus aproximadamente 3 masas solares, tienen una densidad promedio de cerca de 2.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Un agujero negro de alrededor de 130 millones de masas solares tiene una densidad promedio similar a la del agua. En cuanto al más pesado jamás observado, con su masa 66.000 millones de veces superior a la de nuestro Sol, tiene una densidad promedio mucho menor a la del aire. Aquí también, el origen preciso de los procesos que permitieron a estos agujeros negros supermasivos formarse sigue siendo en gran parte un misterio. ¿Han adquirido su masa positivamente enorme al crecer desmesuradamente con el tiempo, canibalizando todo lo que pudo caer dentro? ¿O son el resultado de la coalición de hipotéticos agujeros negros primordiales o intermedios? ¿O quizás son los residuos del colapso gravitacional de una estrella gigante? No se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que se cree que el centro de cada galaxia alberga en su corazón a un monstruo de este tipo, y el de nuestra Vía Láctea no es la excepción. Allí encontramos a Sagitario A, un agujero negro galáctico que concentra cerca de 1/1000 de la masa del bulbo central, y cuya presencia nos es revelada por la distribución de movimientos anormalmente rápidos de estrellas que aparentemente giran alrededor de nada. En nuestro centro galáctico, hemos observado estrellas cuya revolución gira alrededor de un abismo invisible, un punto de pivote. Algunas, al acelerar su curso hacia el centro, pueden adquirir cuando pasan más cerca de Sagitario A velocidades considerables. Hemos identificado en nuestra galaxia una estrella que literalmente la está abandonando. Se piensa que esta última, después de pasar lo más cerca posible del agujero negro supermasivo, se vio como por efecto de onda, conferir una velocidad suficiente para poder escapar de la atracción gravitacional de la Vía Láctea para terminar a la larga por partir, vagar solo en el espacio. El seguimiento y el estudio de este gran barrido cósmico de trayectorias perturbadas ha permitido estimar la masa de Sagitario A en aproximadamente 4,3 millones de masas solares para un radio 17 veces más grande que el de nuestro Sol. Así sean supermasivos o estelares, los agujeros negros pueden revelarse a nosotros por su influencia y el dominio gravitacional que pueden ejercer sobre los astros, a veces ubicados a varios años luz de distancia. Según las configuraciones orbitales, los más imponentes pueden, al acercarse las estrellas, arrancarles parte de su envoltura externa, quien deja, en la estela del movimiento estelar, enormes rastros de gas incandescente. Y cuando algunas de ellas se aventuran demasiado cerca, incluso pueden ser desgarradas y desmembradas por los poderosos efectos de marea que ocurren cerca de la órbita, negra y sin fondo. Y luego, drenando la materia presente en su vecindario cercano, ingiriendo soles o vastas nubes de gas y polvo. Los agujeros negros también se nos revelan al comenzar a brillar indirectamente. Como aquí, en un sistema binario apretado, en el que un agujero negro y una estrella orbitan uno alrededor del otro. Vemos una parte de las capas externas de la estrella siendo arrancadas por la peligrosa proximidad de su misterioso compañero que se ha vuelto activo, y en un sentido visible por la materia, que al sumergirse en su dirección, forma el cinturón de un disco muy brillante. Este anillo de acreción, que a menudo forma un toroide grueso y opaco, se vuelve incandescente por la fuerte aceleración de la materia sifonada que parece enrollarse alrededor del agujero. En un movimiento de espiral acelerado, la velocidad de estos flujos de materia se intensifica, especialmente porque los propios agujeros negros giran, arrastrando consigo en un baile que es imposible rechazar todo lo que se acerca demasiado. Porque un agujero negro en rotación, los únicos que existen en el universo, no gira en el espacio como lo haría un trompo sobre una mesa. En el sentido de su movimiento, deforman y arrastran consigo la geometría del espacio-tiempo, con una intensidad que disminuye a medida que uno se aleja del horizonte de eventos. Así, en el sentido de la rotación, la materia absorbida y sifonada es arrastrada inevitablemente, embarcada en un movimiento torbellino,
como por la fuerza de una corriente. Así se ha podido identificar la presencia en el cosmos de agujeros negros, cuya superficie gira prácticamente a la velocidad de la luz. En estos discos de acreción, los efectos de turbulencia producen una fricción continua sobre los gases y las partículas que se transforman en una sopa plasmática, elevada a temperaturas infernales que van desde unas decenas de miles de grados en los límites exteriores del anillo, hasta más de 10 millones cerca del centro para los agujeros negros de masa estelar. En cuanto a los discos de los supermasivos, su temperatura puede ir desde 100 millones hasta varios miles de millones de grados en el disco interno, hasta el punto de generar reacciones de fusión nuclear capaces de convertir y transformar del 10 al 40% de la masa de la materia succionada en energía emitida en forma de emisiones de potentes rayos, 10 en el horizonte de eventos y de ráfagas de radiación gamma en la zona de la corona que se forma encima del disco. Debido a la intensidad de estas transformaciones, la luminosidad total de la mezcla plasmática puede superar en varios millones de veces la de nuestro Sol. Paralelamente, la rápida rotación de la materia succionada e ionizada por la fricción puede dar lugar a un intenso campo magnético aquí, cuya actividad puede generar la formación a nivel de los polos a lo largo del eje de rotación del agujero negro de G bipolar de plasma supersónico, compuesto por flujos de radiación y materia que se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Estos jets supersónicos se forman cuando la intensidad de las turbulencias y los cambios bruscos en las líneas del campo magnético aceleran suficientemente la materia dentro del disco para arrancarla de la zona de influencia del agujero negro y expulsarla a nivel de los polos. Cuando tales fenómenos ocurren a la escala de agujeros negros supermasivos, dan lugar a lo que llamamos un cuásar, un núcleo galáctico extremadamente activo, el fenómeno astrofísico más energético del universo. Hemos podido identificar cuásares 100 veces más luminosos por sí solos que todas las estrellas de nuestra galaxia. Y si pusieras el más brillante de ellos a 27.000 años luz de la Tierra, en el centro de nuestra Vía Láctea, brillaría para nosotros, 10 veces más intenso que la luna llena. La extrema actividad de los cuásares, al igual que los agujeros negros estelares activos, resulta de la fricción de mente que sufren los gases y el polvo del disco de acreción. A diferencia de aquí, la magnitud de las distancias y las cantidades de materia involucradas pueden ser delirantes. Para entender la enormidad del fenómeno, considere que en promedio, un agujero negro supermasivo activo engulle entre 10 a 4.000 masas solares de materia cada año, hasta el punto en que los discos de acreción de estos pueden alcanzar varias decenas, incluso cientos de años luz de diámetro. Excepcionalmente, la temperatura electrónica del chorro bipolar de cuásar pudo ser medida en 10 billones de grados, es decir, una temperatura 1 millón de veces más alta que la que prevalece en el corazón de nuestro Sol. Por sí sola, las ráfagas de plasma bipolar producidas por estos agitados agujeros negros pueden expulsar el equivalente a varias decenas de masas solares por día, hasta cientos, incluso decenas de miles de años luz de distancia. En esta imagen podemos ver que el corazón de esta galaxia, que late al ritmo de lo que ingiere, ha terminado formando, a través de las erupciones provenientes del disco de acreción, una inmensa burbuja de gas de 65.000 años luz de diámetro. Un día, el aparentemente insaciable apetito de cada cuásar llegará a calmarse. La actividad en el centro disminuirá en régimen, porque, al extraer constantemente de su entorno, cada agujero negro supermasivo hace que la materia se agote y terminará inevitablemente por volverse más tranquilo. Así, al envejecer, cada cuásar, después de haber limpiado su vecindario, ahora desprovisto de materia que pueda alimentar a la bestia, terminará por apagarse. Es por eso que, de los cientos de miles de cuásares identificados en el universo observable, casi todos estos fenómenos han sido observados en el corazón de galaxias lejanas, ubicadas a varios miles de millones de años luz de distancia. Dicho de otra manera, vemos la intensa actividad de estos cuásares, tal como ocurrió hace varios miles de millones de años. Por lo tanto, se piensa que cada agujero negro supermasivo, incluyendo el que reside en el corazón de nuestra galaxia, probablemente se encontraba en este estado al comienzo de su existencia. Pero dejemos ahora estos entornos turbulentos para interesarnos en lo que realmente veríamos si pudiéramos acercarnos a una distancia respetable de un agujero negro inactivo y tranquilo. Aquí estamos frente a una simulación numérica realizada por el investigador y especialista en agujeros negros Alain Riazuelo, que nos sitúa en órbita,
A 2 millones de kilómetros de un monstruo de 50.000 masas solares, podemos ver que la intensa curvatura espacio-temporal, los poderosos efectos gravitacionales, deforman la realidad cerca del agujero. Al pasar frente al campo de estrellas, este literalmente curva los rayos de luz, provocando así en su periferia espejismos gravitacionales. La deflexión de la luz proveniente de los astros, en realidad inmóviles en el fondo, genera la impresión de que las estrellas quieren evitar pasar detrás del horizonte de eventos. La región circular en la que éstas parecen girar es una lente gravitacional. Un anillo de Einstein donde circula la imagen del cielo, ubicado exactamente detrás del agujero negro que desvía tanto los rayos de luz que prácticamente no ocultan nada. Y casi siempre logramos ver deformado lo que está exactamente del otro lado. La desviación de la luz también provoca aquí efectos extraños. Durante el tránsito de las estrellas sobre el anillo, estas parecen agrandarse y su luminosidad se amplifica hasta llegar a su máximo. Cuando el astro está perfectamente alineado con el centro del agujero, también presenciamos el nacimiento de duplicaciones, a la aparición de imágenes secundarias, siempre ubicadas en el lado opuesto de cada fuente primaria de luz y ligeramente menos brillantes. Y estos efectos de duplicación también afectan a toda la bóveda celeste. Y aquí está que la totalidad de la banda cremosa de nuestra Vía Láctea comienza a tomar la forma de un círculo distorsionado que rodea la silueta negra del astro opaco. Y es extraño pensar que estos astros fascinantes son también, paradójicamente, los más simples del universo. En la naturaleza, nada es más simple que un agujero negro, porque el comportamiento de estos últimos solo depende de 3 parámetros: su masa, su momento cinético, relacionado con su velocidad de rotación heredada de la materia que les dio origen, y posiblemente su carga eléctrica. Puedes buscar a tu alrededor algo más simple, pero no encontrarás nada. Estos astros negros se caracterizan por un mínimo. Y sin embargo, esta aparente simplicidad los envuelve en un profundo misterio y desafía a las mentes humanas más grandes. Porque en su centro se encuentra una región donde las distorsiones del espacio-tiempo divergen y degeneran al infinito. Estas singularidades gravitacionales ponen a prueba las leyes actuales de la física fundamental. Para ellas, se comportan como un límite insuperable. Un desafío que nos cuesta tratar y ante el cual nuestros conocimientos se derrumban. Es la nada o lo desconocido de los infinitos profundos. Y por lo tanto, estos abismos desgarradores que parecen haber excavado el espacio y el tiempo para siempre. También son laboratorios que galvanizan las mentes y las teorías. Laboratorios oscuros, en los que reinan condiciones extremas que llevan el estudio de las leyes de la naturaleza a sus últimos límites. Aquí, las vertiginosas curvaturas arrugadas y desgarradas del espacio y del tiempo les arrancan sus significados. Las dimensiones pierden su carácter continuo, lo que las estudia, el sentido de la realidad y la materia, si es que aún existen, sus propiedades. Y para poder aventurarnos más allá, necesitaríamos una teoría llamada gravedad cuántica, una teoría capaz de reconciliar el estudio de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, capaz de unificar la relatividad general y la física cuántica. Hasta ahora, ninguna física, incluso teórica, ha logrado explicar las singularidades. Quizás algún día encontraremos allí una clave para acceder a otros secretos, para abrir una caja negra, no de Pandora, sino quizás al tesoro. Piensa que en los agujeros negros se encuentra uno de los grandes enigmas sin resolver de la física moderna, el del paradoja de la información. Porque cada agujero negro es también un agujero de memoria que no guarda ningún recuerdo de lo que ha absorbido. Dado que todo lo que cae en él se olvida. Es, por ejemplo, absolutamente imposible determinar, a posteriori y con certeza, si este astro negro se formó a partir de una estrella gigante, o de incontables televisores viejos comprimidos. En otras palabras, la naturaleza es el origen de la materia y la energía que contribuyeron a formarlo. Toda información absorbida por un agujero negro se pierde para siempre. Violento al mismo tiempo, el sagrado segundo principio de la termodinámica. Entrar en los detalles de estos conceptos de orden y entropía es arriesgarse a dejar en el fondo de nuestros cráneos un regusto delicioso de agujero abismal
planteando muchas más preguntas de las que proporciona respuestas, pero también de abrirlas con puertas. Extraordinarias fuentes de fantasías rodean estos pozos de misterios oscuros, opacos, densos y sombríos, doblando a su alrededor la nada, el espacio, el tiempo y las sombras, para hacer de estos soles extinguidos que se derrumbarían creando un pasaje entre un mundo que muere y otro que renace. Aunque no lo parezca, mirar fijamente al vacío es un trabajo. Así que por favor, haz una pequeña donación para apoyar nuestras actividades. Subtitulación sin traducción. 501.